Vlado nació en Armenia en 1963, donde años más tarde fue bautizado como Vladimir Flores, nombre con el que es conocido en la Dirección de Impuestos, en la Embajada de Estados Unidos y en los bancos. Desde 1986 anda haciendo travesuras en la prensa colombiana y ha pasado por los más conocidos diarios y revistas del país. A pesar de su comportamiento, ha recibido 3 premios nacionales de periodismo, en 1988, en 1995 y en 1998. Y como si fuera poco, en 2002, la Sociedad Interamericana de Prensa le otorgó el premio de excelencia en la modalidad de caricatura. Vlado ha ejercido el periodismo en varios frentes como caricaturista, ilustrador, diseñador y autor de artículos. En la actualidad dirige la edición colombiana de la revista Poder. Sin embargo, la mayoría de sus cómplices y contradictores se los debe a sus ácidas caricaturas. Su célebre Vladomanía aparece en la revista Semana y es permanente dolor de cabeza para los políticos y dirigentes de turno. Además, es motivo de sonrojo para los editores de la publicación. En 1997, Vlado creó a Aleida, un personaje femenino que se dedica a despotricar de los hombres, el amor, el sexo y la pareja, y que lo ha hecho muy célebre en el público femenino. Su sueño es que algún día Aleida lo mantenga. Mientras tanto, publica sus dibujos en medios nacionales e internacionales. Cabe resaltar que esta presentación es tomada de manera literal de la página vlado.com. Pues con este preámbulo queremos darle la bienvenida a Vladimir Flores, o como lo conocemos en su rol de caricaturista, Vlado. Bienvenido. Buenos días. Yo no voy a decir a todos y a todas porque que digo yo, no sé, educación o como se quiera llamar de género me aburre un poquito, y yo creo que el español es suficiente para hablar de todos, y eso los incluye a ellos, a ellas y a intermedios. Entonces, para que no se vayan a sentir molestos ni ofendidos, porque no voy a decir todo el tiempo ellos, ellas, compañeros, compañeras, colombianos, colombianas, caricaturas y caricaturos, cosas así. Hoy, como ustedes saben, es un día muy importante para la democracia de este país, no porque sea el cumpleaños de Petro, sino porque nuestros vecinos de Venezuela están tratando de salir a las calles a reivindicar, a recuperar los valores democráticos que han sido tan duramente pisoteados en años recientes por el régimen del señor Nicolás Maduro, quien con mano de hierro, a pesar de que fue elegido democráticamente, ha desviado su camino por las sendas del autoritarismo. Solo quiero decir que obviamente mis pensamientos y mis mejores deseos están con el pueblo de Venezuela, que ojalá las marchas que hoy se están llevando a cabo se desarrollen en paz, aunque ya estaba leyendo que había habido algún muerto ya en el día de hoy. Esperemos que las cosas no pasen a mayores y que muy pronto podamos recuperar el sendero democrático, no solamente en Venezuela, sino en todos los países donde tenemos dificultades para ejercer la política. Y dicho de paso, hay que aclarar que es una cosa muy absurda que algunos pretendan decir que Colombia está igual a Venezuela, cuando aquí la oposición, el principal líder de la oposición, tiene 300 escoltas que le da el Estado con los impuestos que pagan ustedes y que pago yo. 300 escoltas. Y así como él, hay otro montón de gente que tiene un montón de garantías que les permiten ejercer la oposición, salir en los medios, entrar y salir del país, ir a hablar mal de Colombia y del gobierno por fuera de las fronteras sin que nadie los acuse de traidores de la patria.
como lo hacían en algún gobierno anterior. Terminando esta introducción, ahora sí quiero arrancar con el tema de nuestra conferencia. Les agradezco la invitación a las directivas de la Universidad Santo Tomás. Hace muchísimos años estuve aquí en un encuentro de filosofía, que me invitaron a dar una conferencia, imagínense lo que puede ser eso. Pero bueno, yo voy a donde me invitan, porque yo soy un hombre bien educado, o por lo menos trato de ser un hombre bien educado. Pero antes de entrar propiamente en materia, quiero contarles un poquito de dónde vengo yo. Del origen de mi carrera, del origen de todo lo que yo soy. Esta es una foto de mi álbum familiar. Por favor, ¿me dejan la luz abajo? Gracias. La luz, por favor, como estaba perfecta. Esta es una foto, como les decía, del álbum familiar, en la cual pues se ve que he cambiado un poquito. Tengo que decir que por esa época este pequeño protozoo no estaba viajando en las profundidades de Armenia, sino de Bogotá. Yo en realidad nací en Bogotá. Lo que dice en mi página web es mentira. Yo no nací en Armenia. Eso es una mentira. Aunque en mi cédula dice que nací en Armenia, pero es mentira. Para que se den cuenta lo serios que somos en este país, ¿no? Yo nací aquí muy cerca, aquí en la Clínica Marley de Bogotá, en el año de 1963, hace 53 años y pico. Yo crecí en una familia bastante modesta. Yo no soy de los flores bien, sino que soy de los bien flores. Me formé en una escuela pública, estudié en un colegio público, que increíblemente era mucho mejor que muchos colegios privados de hoy en día. Pero como aquí en este país todas las cosas buenas, todas las cosas que funcionan las dejan caer, ese sistema de educación pública del que yo disfruté ya no existe más. En mi colegio teníamos laboratorios de idiomas, laboratorios de física, de química, teníamos profesores extranjeros que nos daban clases de idiomas. Por ejemplo, mis profesores de alemán eran alemanes, no eran colombianos que habían aprendido alemán, aunque había muy buenos profesores colombianos también. Pero mis 4 profesores de alemán en los 4 años que estudié alemán en el colegio INEM de Ciudad Kennedy, yo vivía en Chapinero y todos los días, desde que tenía 13 años hasta los 16, atravesaba la ciudad y cambiaba de estrato todos los días de un lado a otro y veía pasar ante mis ojos el país en un bus urbano, y nunca me pasó nada, por fortuna, a pesar de que, como les decía, era muy pequeño. Hoy en día a uno no le da tranquilidad dejar salir al hijo ni a la esquina, a un hijo de 10 o de 12 o de 15 años, porque uno no sabe qué peligros le acechan. Yo llegué hasta donde estoy sin planear nada, y sin planear nada quiere decir nada. Estudié de noche, trabajaba de día, trabajé en distintas cosas, hasta que en el año de 1986 llegué, cuando estaba estudiando todavía diseño publicitario, llegué a las puertas, porque yo trabajaba de día en una oficina de finca raíz era un negocio familiar de una tía mía, aquí en Bogotá, y llegué a las puertas del periódico La República. Siempre tuve, cuando muchacho, que responder esta pregunta que no era muy agradable. Es como si le preguntan a uno hoy en día si se quiere ganar la vida de rapero, ¿no? ¿Usted cree que se va a ganar la vida haciendo mamarrachos? Y pues yo no sabía muy bien qué contestar. Sin embargo, pues la gente algo de razón tenía, porque cuando uno estaba en esa época empezando, haciendo mis primeros pinos, por cada dibujo me pagaban 300 pesos. El dólar era a 200, imagínense, ahí como para que tengan una idea. De esos 300 pesos pues no alcanzaba para nada.
Si yo quería, por ejemplo, comprar un libro, me tocaba guardarlo de 10 caricaturas y no gastarme la plática en nada, nada más. 300 pesos era también lo que costaba una hamburguesa, que en esa época el lugar más elegante para comer hamburguesas en Bogotá era Wimpy. No, los que tienen un poquito más de 30 o 40 años se deben acordar, creo que todavía hay Wimpy por ahí, pero ya no es lo que fue. Sin embargo, eso costaba una hamburguesa 300 pesos, pero la Coca-Cola tocaba que fuera virtual porque no alcanzaba más. Seguramente si yo le hubiera dicho al papá de alguna novia, de alguna candidata novia, que yo era actor, pues claro que me habrían abierto las puertas, me habían dicho, no, claro, mire, ¿quiere salir con Marta? No, mire, ahí ella tiene unas hermanas, escoja, tranquilo, ¿no? Si uno es un actor así, y bien puesto y bien pago, James Bond a mí me gustaba muchísimo, no por los burros esos con los que andaba, sino por los juguetes, ¿no? Las pistolas de las que salían cuerdas, los carros que se convertían en submarinos y las lanchas en helicópteros, todas esas cosas. Si me fuera bien, pues obviamente me aplaudirían y me dirían bienvenido, etcétera, etcétera. Hubiera querido dedicarme al deporte, pero hoy que juega el equipo que me gusta a mí, que es el Barcelona, que seguramente nos van a eliminar a no ser que se dé otro milagro de árbitro. Pero pues esas cosas se quedaron en el pasado, no, en la ilusión, porque yo no podía jugar fútbol porque reglamentariamente era imposible, pues no puede haber dos pelotas en la cancha a tiempo. Lo mío tenía que ser la política, el periodismo y esas cosas. Imagínense uno ser el vocero del presidente de Estados Unidos, eso sería una cosa muy emocionante. Lo harto tendría que ser tomarle un dictado, por ejemplo, al señor Bush, o al jefe que fuera. Imagínense uno tomarle un dictado a Trump. Pero la política de todas maneras es interesante. Alguna vez Chávez fue ahí a ese punto donde estoy yo ahí parado. Así pues, si Uribe y Pastrana van donde Trump, yo por qué no puedo ir a Naciones Unidas. Entonces, el señor Chávez dijo en ese momento, esto huele a azufre, aquí estuvo ayer Satanás, huele hediondo, huele al infierno, etc. Lo que nadie nos contó es a qué quedó oliendo después de que estuvo Chávez. Hablo del cuerpo, no del alma, alma bendita, que en paz descanse y todo, pero mientras era alma no tan bendita, era un poquito tremendo. Hubiera podido también, ¿no? Porque yo que soy un super tipo, pues hubiera podido también desempeñarme en ese trabajo, me habría encantado definitivamente. Pero bueno, no soy tan avión como algunos, entonces no, mi capacidad de volar es nula. Pero como yo soy un superhombre y todos en algún momento soñamos con ser curas, en algún momento a uno le dicen que a usted no le gustaría ser cura. En todas las familias hay un cura cercano, familiar, amigo, etc. Yo hubiera querido ser cura, pero es que me dijeron carreta porque me dijeron que no, que los curas no podían tener sexo. Ah, pura paja. Entonces pues yo descarté esta posibilidad, de manera que yo estoy seguro de que me habría ido muy bien, ya tenía el nombre escogido y todo por si me elegían, habría sido noticia, el primer papa colombiano, ¿no? Hubiera sido mucho, pues hubiera sido entretenido. En fin, y ahí llegamos con el Papa, que es un señor un poquito poderoso, llegamos precisamente a este tema que tiene que ver con el trabajo de uno en la prensa, y concretamente el mío como caricaturista. Obviamente tiene que ver mucho con el poder, pero desde el antipoder, y por eso me gusta hablar del poder y el antipoder. El poder, cuando uno mira, ahí está en la letra pequeña, la definición que da el diccionario. Y el diccionario siempre habla del poder como una cuestión de dominio, de fuerza, potestad, autorización. Es decir, siempre hay alguien poderoso y alguien que no puede, ¿no? Entonces, esa disyuntiva es la que mueve a la sociedad. Hay unos que mandan y otros que obedecen. Y mandar no significa necesariamente
que lo señalen así y le digan a uno qué hacer, pero dependemos de gente que de alguna manera determina cómo es nuestras vidas, y ese poder lo ejercen desde las autoridades, ahorita vamos a ver, hasta un señor como Mark Zuckerberg, que ya nos dice que tenemos que ir al baño con el celular, dormir con el celular, en el carro con el celular, en el comedor con el celular, chateando, que nos pongan likes, que nos pongan nos gusta, que nos manden mensajes, etcétera, etcétera. No nos mandan directamente, pero nos dominan indirectamente. ¿Quiénes tienen el poder? Pues ellos, que son los poderosos, los políticos, las autoridades, los militares, la guerrilla en algunas zonas del país la tuvo o la ha tenido, los paramilitares también, los industriales, los medios, la iglesia, etcétera, etcétera. Y en el antipoder pues estamos nosotros, están ustedes, yo, tú, él, nosotros, todos nosotros estamos en eso. Los lectores, los feligreses, ciudadanos, etcétera. Todas estas palabras que ustedes ven ahí las podríamos reemplazar con una sola palabra, y es una que es más suave, que es usuario, y una que es más dura, que es cliente, ¿no? Todos somos clientes o del Estado, o de las empresas de comunicaciones, o de las entidades educativas, o de los medios de comunicación a los que estamos afiliados o suscritos, etcétera, etcétera. Y aquí entonces a mí me parece interesante preguntarnos hasta dónde no, cómo se configura, cómo se logra ese marco para que las caricaturas puedan existir, para que este trabajo pueda darse y que a uno le paguen, etcétera, etcétera. Pues las caricaturas tienen obviamente algunas claves, algunos factores que son necesarios para que las caricaturas puedan publicarse, producirse, etcétera, etcétera. La primera de estas características es la papaya, ¿no? Papaya puesta, papaya partida, ¿no? Dice el dicho, el mandamiento número 11 es no dar papaya y el número 12 es aprovechar cada papayazo que uno se encuentra. Entonces, los caricaturistas vivimos de eso, lo cual pues ayuda bastante en un país como el nuestro, donde los políticos una que otra vez, pero solo una que otra vez meten la pata. A veces meten la mano, que es peor. La oportunidad. Una caricatura tiene que ser publicada en un momento de coyuntura en el cual la gente sepa de qué se está hablando. Yo no puedo salir mañana a publicar una caricatura de Gidis Medina así porque ajá, ¿no? Tiene que ser sobre algo que está pasando, que la gente lo tenga en el radar, ¿no? La coyuntura, la oportunidad es que uno detecte acertadamente en el radar lo que está sucediendo. El humor, y lo pongo abajito porque el humor no es indispensable, no sobra, pero no es indispensable. Para mí en las caricaturas es más importante opinar que hacer un chiste, porque hacer un chiste uno lo puede hacer de cualquier cosa y Condorito es la mejor prueba de eso, pero el que las caricaturas lleven un mensaje va mucho más allá, trasciende el simple hecho de publicar un chiste. Chistes se pueden hacer de muchas cosas y los colombianos somos dados a sacarle chiste a todo. Sin embargo, en estos casos de opinión, por ser precisamente de opinión, es mucho más importante el mensaje que se transmita que el hacer un chiste per se. El dibujo, y lo pongo el dibujo después del humor porque un buen mensaje salva un mal dibujo. En cambio, un buen dibujo no salva un buen mensaje. Uno puede hacer una caricatura en la cual dibuje una iglesia perfecta, o dibuje a un político perfecto, o un carro perfecto, pero puede quedarse simplemente en eso, en un buen dibujo como el de cualquier catálogo. Entonces, lo importante es que alrededor de ese dibujo haya un mensaje, que tenga un contenido. Y la inmunidad.
La inmunidad es esa facilidad, esa posibilidad que tenemos los caricaturistas de decir cosas y la gente lo aplauda a uno por echarle la abuela, ¿no? Los políticos creen que uno les está haciendo un homenaje, ¿no? Entonces, les voy a contar una anécdota así muy... Una vez un exalcalde de Bogotá, yo vivía en Miami, trabajaba allá, llegó a la oficina donde yo trabajaba, a la revista donde yo trabajaba, y me dijo: mi esposa está muy brava con usted. Y yo le dije: ¿por qué? Porque usted publicó un libro de caricaturas y no incluyó ninguna de mi alcaldía, ¿no? Y yo, sin conocer a la esposa, no le había hecho ningún favor, nada, ¿no? No sé por qué tenía que estar brava conmigo. Obviamente la esposa no estaba brava, la esposa ni debía saber quién era yo. Pero él, herido en su amor propio, me hizo el reclamo de esa manera tan poco elegante. No voy a decir el nombre del alcalde, es alto de barbita y está repitiendo alcaldía, pero me abstengo por razones de seguridad. Obviamente este es un trabajo que da satisfacciones y que produce desengaños como el amor. Y pues hay cosas buenas y hay cosas no tan buenas de hacer caricaturas. Pues a veces le toca a uno dibujar en cualquier parte donde le pongan y pues uno se debe a su trabajo. Y pues si toca dibujar, pues uno en la superficie que toque, pues toca hacer la tarea. ¿Qué hacemos? ¿No? Lo bueno de hacer caricaturas es que por una parte uno puede tomar del pelo y le pagan por eso. Eso es chévere, porque hay gente que se la pasa mamando gallo todo el día, pero es contador, no, y no solo contador de chistes, sino digo yo, contador de esos de Excel y de todas esas vainas aquí, ¿no? O es manicurista, o es abogado, o es profesor, o es estudiante, yo qué sé, ¿no? Se la pasan mamando gallo, pero no les pagan. A nosotros sí nos pagan. Claro que les pagan mejor a los youtubers, que se las pasan haciendo cosas ridículas, echándose salsa de tomate encima, rompiéndose huevos, haciendo el ridículo, pero bueno, esta es una manera de mamar gallo, pero un poquito más pausada, más moderadita, menos extrema. Las caricaturas son más leídas que la mayoría de las columnas, eso es indudable. Algunas veces la gente le habla a uno de una caricatura y confunden simplemente al autor, pero siempre leen las caricaturas porque leen tantas. A mí me confunden con mis colegas, con Matador, con no sé quién, me felicitan por caricaturas de Matador, supongo que al pobre Matador lo felicitan por caricaturas mías, o lo regañan a uno también, ¿no? Eso a veces pasa, lo confunden, pero son cosas que son inevitables. Sin embargo, las caricaturas tienen muy buena aceptación entre la gente. Es la caricatura una herramienta muy útil para sacarles los trapitos al sol a los políticos, y ellos, como les decía hace un rato, creen que uno les está haciendo un homenaje. Ellos, gracias, muy buena caricatura. No la entienden, ¿no? Una vez Maduro me dedicó 2 discursos en una semana a una caricatura que yo publiqué en semana. El problema es que dio el discurso como 15 o 20 días después de que salió la caricatura, porque no la había entendido, ¿no? Mientras se la explicaron al man, pues ya, ahí ya salió y se enojó, ¿no? Porque en la semana que salió, ahí mismo el embajador de Venezuela en Colombia mandó una carta a la revista que fue publicada y tal, reclamando, etcétera, que irrespeto a Venezuela y al pueblo y a Bolívar y a Santander, no, porque Santander es de acá, entonces me decían que yo era santanderista y era antibolivariano, bueno, una cantidad de cosas, pero que creímos en semana que la cosa había llegado hasta ahí, pero no, como 2 semanas después, cuando ya le explicaron a Maduro, entonces él salió a echar el discurso, 2 discursos. El otro elemento que es muy útil para las caricaturas y que es lo bueno, es que en Colombia hay superproducción de papaya. Yo no sé por qué no somos una potencia exportadora. En lugar de exportar coca, debemos exportar papaya, que nos da menos problemas, ¿no? Indudablemente, pero no. Lo malo, porque hay cosas que son malas de ser caricaturista, no vayan a creer que esto es tan mamey. No nos toman en serio, ¿no? La gente cree que uno es recreacionista.
de verdad, una vez yo le preguntaba a un caricaturista colega argentino que se llamaba Fontana Rosa, que murió hace casi 10 años, le preguntaba qué es lo más difícil de ser caricaturista, y él decía, lo más difícil es convencer a la gente de que las fiestas no se arreglan cuando uno llega, porque creen que uno llega con el chiste a flor de labios, ¿no? Como si una enfermera llegara con una jeringa en la mano a ver a quién se le ofrece una inyección, ¿no? Pues no, la cosa no es así. Entonces la gente piensa que o uno invita al pibe al derrama una comida y él llega haciendo 21 o vainas, pues tampoco. Pero la gente tiende a creer que uno siempre, no solamente es chistoso, sino que se tiene que mamar cualquier chiste. Entonces le dicen a uno cualquier cosa y uno no le gusta y dice, ay, pero no que es humorista. No, de verdad, una vez estaba yo en una fiesta en Miami y llegó un colega periodista y me echó un frasco de whisky con hielo por la cabeza y yo me paré y me fui. Pues yo no peleo, no, yo no peleo, yo soy gallina. Pues ¿para qué me voy a poner a pelear? De valientes están llenos los cementerios y yo soy más útil de carnita y huesito que de bronce o de mármol, entonces no me pongo a pelear. Entonces me fui de la fiesta y cuando me estaba yendo él medio hincho ya me decía, ay, pero ¿por qué se va? ¿No que es humorista? Ay, ¿no le pareció chistoso? Pero así es la gente, cree que uno vive en clave de humor las 24 horas del día y pues no es así, es un trabajo más. No pagan en serio, ¿no? El humor en este país no lo pagan en serio. Hoy por hoy, pues yo ya después de 30 y tantos años haciendo caricaturas, no me quejo, tampoco es que voy a hacer una vaca ahorita ni voy a salir a pedir plata como si estuviéramos en misa, no. Pero toca pedalear mucho para uno llegar a un nivel aceptable de ingresos. Cuando un caricaturista está empezando, no es lo mismo que cuando un abogado está empezando, porque para un abogado hay unos límites mínimos, un piso mínimo de sueldo, incluso para los periodistas. Pero para los caricaturistas no, eso es una brega para que paguen decente, sobre todo a los que están comenzando. Como decía un amigo mío, caricaturista también, vivir del humor es para morirse de la risa. Otra cosa que atenta contra las caricaturas es que las situaciones se repiten. Yo hace 2 años hice un experimento en la revista Semana y fue que cogí y publiqué un montón de caricaturas de años anteriores y parecían hechas esa semana, porque uno habla de la prevención de desastres, entonces uno ve Mocoa, hoy fue Manizales, mañana va a ser Bogotá o Cúcuta o Bucaramanga, toquemos madera para que no, pero cualquiera de estas, y siempre estamos hablando de la prevención de desastres, siempre estamos hablando de las inundaciones, y siempre llegan las inundaciones y siempre nos inundamos, ¿no? Y así con todo, y podemos hablarlo en términos de justicia, en términos de educación, de dotación de los colegios, de las escuelas, de la violencia contra los niños, etcétera, etcétera. Son situaciones cíclicas, ¿no? Por no hablar de la corrupción y todo eso, que son temas a los que uno escasamente, porque a veces como los males se heredan de generación de generación, ¿no? Entonces, inclusive los mismos apellidos, uno ve los mismos apellidos repitiendo cargos, el cargo que tuvo el papá, que tuvo el abuelo, ¿no? Son iguales. Entonces, eso también es un poco harto a la hora de hacer caricaturas. Las caricaturas, así como son muy bien aceptadas, también son muy efímeras y a la gente le entran por un ojo y le salen por el otro. Entonces, la gente a veces ve y por eso ve las caricaturas y por eso es que a uno terminan felicitándolo por una caricatura de Bacteria, de Beto, de Ozuna, de cualquier otro y viceversa. Y también hay cosas un poquito feas y ustedes van a ver. Hay censura, hay temas vedados y los caricaturistas no siempre tienen un espacio fijo, ¿no? Eso... Yo soy de un periódico, y ahí sí de verdad no voy a decir el nombre, pero soy de un periódico donde dice, aquí no se hacen caricaturas contra la iglesia, punto. Entonces no se puede hablar de los curas pedófilos, no se puede hablar de un sacerdote que se casó por A o por B, no se puede hablar de los robos en el Vaticano, no se puede hablar de nada,
porque en esta casa de eso no se habla, ¿no? Eso es como hablar de la amante en la casa de la señora, entonces eso no. Hay escasez de medios, no hay suficientes medios. Lima, que es una ciudad más o menos comparable, más pequeña que Bogotá, Lima tiene como 15 periódicos locales, aquí hay como 3,5, ¿no? Entonces, y para no hablar de Buenos Aires o de otros países donde hay una cantidad de periódicos, y aparte de aquí no hay publicaciones especializadas en humor como las ve uno en España, en Francia, en Alemania, en Estados Unidos. Desgraciadamente no hay periódicos que solo publiquen caricaturas o columnas de humor, porque es un tema que no es rentable y nadie quiere invertir en algo que no dé plata. Las caricaturas, de cierta manera, se puede decir que son elitistas porque es necesario que el que las ve obviamente sepa leer. O sea, Simón Gaviria, quién sabe. Hay que pagar por el medio para comprarlo, para suscribirse, etc. Hay que descifrar, hay que entender el contexto, todas esas cosas. Hay caricaturas que la gente ve y no les hace gracia, pues porque no le interesa el tema de la política, porque no lo entienden, o porque no es de qué sé yo, de reggaetón, ¿no? Entonces todo el mundo sí, o de vallenato. Entonces hay que tener ciertos conocimientos que no todo el mundo desgraciadamente tiene. Y también toca leer cosas que no son tan agradables, como por ejemplo las columnas de María Isabel Rueda, los trinos de Uribe, los discursos de María Fernanda Cabal. Díganme ustedes, si ustedes creen que es fácil, pues no, vayan y léanse un discurso de Paloma Valencia, vayan, a ver, y me dicen a ver si este trabajo es tan fácil. No, no es tan fácil, y además toca embutirse uno que otro alcacelser cuando uno hace cosas de esas. Yo creo que de esta manera concluyo yo mi carretazo para que entremos ahora a una... bueno, les traje de última hora la foto de la cita de Trump con Uribe y Pastrana, para que la vean ustedes mismos con sus propios ojos, porque sí se reunieron ellos, ¿no? Trump les da mucha importancia, son gente muy, muy importante. No, yo creo que me parece interesante que hagamos a partir de ahora ya un diálogo con ustedes, atender una buena sesión de preguntas, y pues estoy abierto para lo que me quieran preguntar. Muy bien, muchas gracias. Le agradecemos a don Fabio si nos regala ahora sí luz. Creo que están todas las provocaciones puestas sobre la mesa para iniciar, como bien nos invita Vlado, una sesión de preguntas. Iniciaremos, como es habitual, de adelante hacia atrás, formulando los cuestionamientos frente a lo que nos ha referido en esta cátedra semana Vladimir Flores, más conocido como Vlad. ¿Preguntas del auditorio? Bueno, mientras que el auditorio se anima, yo quisiera iniciar con una primera pregunta, y es: ¿de qué manera, y es parte de lo que nos convoca en esta jornada Comunica, la comunicación es o no es responsable del escenario político, por lo menos en nuestro país? Y usted, que está vinculado con diferentes medios de comunicación y que a través de la caricatura pues genera unos medios expresivos y unos medios de comunicación, ¿hasta qué punto la comunicación es o no responsable de esa esfera y de ese escenario político en el que nos movemos todos nosotros? Bueno, yo creo que indudablemente los medios tienen una responsabilidad muy grande en la percepción que la gente tiene de la realidad, en la percepción que se tiene de lo que ocurre en el país. Hay un montón de información que no siempre es responsable, que no siempre es decantada, que no siempre es verificada, como la de la noticia de la reunión de Trump con Uribe y Pastrana, de la cual apenas salió el chisme, pero no se ha sabido exactamente qué pasó. Obviamente a unos les interesa decir qué fue más importante, a otros les interesa decir que fue algo intrascendental, que fue en un pasillo, en un orinal, no sé dónde habrá sido, pero eso no lo conocemos.
no lo sabemos, no estamos en capacidad de afirmar con rigor qué fue lo que realmente pasó, y esa es una de las fallas de nuestro periodismo en algunos casos. Obviamente hay una prensa, unos sectores de la prensa que son más responsables, que son más aterrizados. Otros sufren del síndrome de la chiva, y es salir a dar la primicia antes que los demás con tal de quedar bien o de ganar clics y todo eso. Creo que uno de los grandes problemas que pasan hoy en día, que hay con los medios de comunicación, es esto que llamamos los trending topics, el hashtag, y es que los medios, en muchos casos, en lugar de generar los trend topics, en lugar de generar el hashtag, lo siguen. Entonces, los medios prefieren muchísimas veces plegarse a el tema del momento en lugar de generar otros temas. Entonces, si el tema del momento es que, voy a decir una cosa absurda, pero que es que un concejal se mandó a lustrar los zapatos en un lugar donde había niños trabajando y este niño era explotado y no sé qué, eso puede que no le parezca mal a nadie y puede que le parezca bien a alguien, y ese alguien denuncia y se convierte en hashtag y se van detrás de eso, pero no verifican si es cierto que pasó o que no pasó. Y así fuera cierto, se van detrás del hashtag y puede estarse el país derrumbando, pero como lo que da puntos es el tema del concejal, entonces se pegan a ese hashtag. Entonces yo creo que esa es una gran falla. Creo que, por ejemplo, en el tema de la campaña contra el plebiscito, o sea, contra los acuerdos de paz, la campaña del no que vimos, que como lo confesó el propio gerente del no, fue hecho a punta de mentiras. Todo el mundo entrevistaba a los señores que promovían el no y nadie se atrevía a investigar si lo que decían era o no era cierto. Entonces no verificaban, entonces el señor decía es que iba a pasar tal y tal y tal cosa, no los controvertían, no investigaban, no había sustentación de nada de lo que se decía. Y uno de los principios básicos, fundamentales del periodismo es que las historias deben tener por lo menos dos fuentes distintas. Uno tiene que oír por lo menos dos versiones diferentes, pero eso no siempre pasa. Entonces, claro que hay una responsabilidad de los medios y también hay una responsabilidad del consumidor de los medios, del lector, del oyente, del televidente, porque uno a veces cree lo que quiere creer. Les pasa como a las niñas quinceañeras o veinteañeras que se enamoran del crápula del curso. Todo el mundo le dice ese tipo es vicioso, es vago, es mujeriego, y ella dice no, pero él es lindo conmigo, él me quiere, él me prometió que va a cambiar, y uno cree lo que quiere creer, y después de que el tipo le da la jeta o le pone los cuernos o la deja, la gente le va a decir se lo dije, ¿no? Que es la frase más horrible que uno puede oír después de que uno está en la inmunda, ¿no? Se lo dije. La mamá, ¿ves? Yo te dije. Y uno con ganas de cascarle a la mamá, pero bueno, ese es otro tema. El punto es que los medios, entonces, ¿qué pasa? Muchas veces los que leemos, oímos, vemos ciertos medios, nos acostumbramos a oír y a leer solamente lo que nos gusta. Y ya les mostré yo leo a María Isabel Rueda, que no me gusta, leo a un señor que se llama Saúl Hernández, ¿no? Que tampoco. Pero toca leerlos porque uno tiene que ver qué están pensando en el otro lado, no solamente leer a los que están de acuerdo con uno. Entonces yo creo que hay una responsabilidad compartida, pero sin duda los medios juegan un papel muy importante en la percepción de la realidad. ¿Alguna otra pregunta por parte del auditorio? Bueno, qué muchachos tan inquietos, Dios mío. Allá atrás en la penúltima fila ya hay una persona levantando la mano. Sí, ya va para allá el micrófono. No oigo. Espérate, Espérate, digamos es que se fue para otro lado el micrófono.
Bueno, mi pregunta es, ¿qué piensa acerca de las personas que consideran a los caricaturistas como una influencia hacia una corriente política? Que están en lo cierto. Obviamente, a ver, hay que decir una cosa de la que yo no me canso de repetir y repetir y repetir, y es que alguien se inventó que los medios tienen que ser objetivos y los periodistas tienen que ser objetivos, pero resulta que es que la objetividad no existe. Como diría el gran filósofo Juan Manuel Santos, la tal objetividad no existe. No, de verdad, no existe. Cuando uno publica una noticia, si yo soy el director del New York Times y publico una noticia, yo escojo la noticia. La noticia no se escoge sola y no dice, ve, voy a subirme, me voy a hacer allá arriba a la izquierda abriendo el periódico. Alguien tiene que escoger esa noticia. Y ese alguien, pues es necesariamente subjetivo, porque es una acción humana. Y cuando alguien decide hacerlo, eso es una decisión subjetiva. Ahora, que el tratamiento de esa noticia se haga con rigor, con independencia, con equilibrio y todo, esa es otra cosa. Pero subjetividad hay. Y si eso pasa en las noticias y en la información, con mayor razón pasa en una columna de opinión, que es lo que en últimas viene siendo una caricatura. Entonces los caricaturistas opinamos por medio de las caricaturas, por medio de nuestros dibujos. Lo importante es que la gente sepa claramente de qué lado está uno, porque uno no puede andar en la vida zigzagueando, tal. La gente sabe que yo no soy uribista, que soy anti-uribista, y la gente lo sabe, y los que leen mi trabajo lo hacen por su propia cuenta y riesgo. Lo asombroso es que después me madrean porque digo que Uribe no es Dios, pero ese es otro tema. Sin embargo, la gente tiene la posibilidad de, así como leen mis caricaturas que son anti-uribistas o anti-ordoñistas, mejor dicho, anti-caverna, los que leen eso también tienen la opción de leer cosas pro-caverna. Entonces, para eso está María Fernanda Cabal, Vivian Morales, Uribe, Ordóñez, Luis Fernando Londoño Hoyos, José Tulio Gaviria, hay un montón de posibilidades. Entonces, claro que sí, claro que tenemos opinión, y claro que si la gente no tiene suficiente criterio, pues o lo insulta a uno o lo aplaude según su gusto, todo depende, pero obviamente sí hay una carga de opinión en el trabajo de uno. Buenos días, mi nombre es Iván René León, soy docente de la facultad. Yo quería preguntarle, la caricatura juega un papel importante pues en la política. Obviamente los lectores no son los que se quisieran. Obviamente pues también la caricatura debe aportar a minar unas imágenes que son muy sólidas en el pensamiento de muchos de los ciudadanos, como por ejemplo Uribe. Pero a pesar de que la caricatura juega este papel tan importante, y a pesar de que es también un ataque muy frontal a la corrupción y demás, estos eventos se siguen presentando, digamos. La caricatura, esta es más o menos de pronto una pregunta que tiene una respuesta adentro, pero quería preguntar, ¿la caricatura por su baja lectura de los ciudadanos no logra ese objetivo de cambio que normalmente o debería tener por ser opinión también? Lo que pasa es que vivimos en una época en la que la gente está abrumada por tanta información, tanto dato y tanta cosa. No es como hace, no sé, 50 años, que si el Tiempo pedía la renuncia de un ministro, el ministro terminaba renunciando. Eso ya pasó. De hecho, hace menos años, hace 20 años, cuando el periódico El Tiempo pidió, propuso, insinuó la renuncia de Samper cogió ese editorial e hizo un avioncito y lo tiró por la ventana. Entonces,
no importó, no pasó absolutamente nada. Y eso pasa no solamente con las caricaturas, sino con las columnas de opinión, con todo. La gente, la prensa, desgraciadamente o afortunadamente, no sé, ya no tiene ese poder de influencia como para que la gente cambie una conducta o para que la gente salga y se indigne y se tome una ciudad en una marcha de protesta contra una cosa de esas, ¿no? Hoy nos dejamos mover más por unos soldados que tirotean un perro y ponen la foto o el video en Facebook y se viene la catarata de insultos, de reclamos, de condenas, etcétera, etcétera. Entonces, pues, no es algo que se pueda manejar, pero lo cierto es que eso que pasa con las caricaturas que usted acaba de mencionar es verdad, pero así como pasa con las caricaturas, pasa con cualquier pieza periodística. Ya una denuncia de un periódico no es tan importante, una denuncia de un noticiero no es tan importante, porque si fuera así, ya Daniel Coronel habría tumbado a yo no sé cuántos presidentes y no sé cuántos ministros, pero esas cosas no pasan, desgraciadamente. Esas denuncias no tienen ya la trascendencia, entre otras cosas porque la sociedad yo creo que también es mucho más flexible y aguanta más y decide mirar para otro lado, ¿no? ¿Alguna otra inquietud? Sí, acá. Buenos días. Teniendo en cuenta lo que usted mencionaba ahorita acerca de la subjetividad, me generaba a mí una pregunta y es, ¿con qué criterio cree que lo han contratado o lo siguen contratando los medios para los que usted trabaja, teniendo en cuenta el tipo de contenido que publica y que no conviene para las grandes cabezas del país que salga a la vista? Porque soy magnífico. No, mira, yo creo que después de tantos años, a ver, no voy a ponerme aquí a darme las de falso modesto ni nada. Obviamente, después de tantos años, pues ya el nombre de uno jala, ¿no? Porque si digo tira, lo toman a mano. Entonces ya, el nombre de uno jala y para algunos medios es importante tener un nombre como el de uno en un medio de esos. Pero, yendo más allá, ¿por qué jala el nombre? Pues porque yo he construido a lo largo de todos estos años, desde 1986, 31 años, he construido una imagen de trabajo en la cual la gente sabe a qué atenerse, sabe, es como si yo contrato en un equipo de fútbol a Messi, ¿no? ¿Y para qué lo contrato? Para que juegue adelante, para que meta goles. Después de que lo contrato no le puedo decir, no, es que usted quiero que sea el arquero. Pues no, entonces no me pueden contratar a mí para que sea calladito, tranquilito, para que no diga las cosas como las suelo decir, ni nada, porque entre otras cosas, si yo voy a ser contratado en un periódico, y me dice, yo, ¿de qué puesto vengo? ¿Vengo como Messi, porque yo soy Messi, o vengo como arquero, porque yo soy arquero? Entonces, listo, soy arquero, listo. Quiero jugar de arquero, pero cuando estoy contratado no espero que me digan, no, tiene que irse de delantero, pues no. Entonces, el punto es que uno tiene que hacer bien su trabajo. Yo creo que mi trabajo es razonablemente bien hecho, creo que soy responsable con lo que hago y creo que los medios también, digamos que en los últimos años, en las últimas décadas, también se han abierto un poco a no tener gente de una sola tendencia. Hace 50 o 60 años, un caricaturista que no siguiera la línea del periódico no podía trabajar en ese periódico, o un columnista o esas cosas. Si tenía esa inclinación distinta o de la del periódico rival, entonces que se fuera a trabajar al periódico rival. Entonces, los periódicos y los medios también son más abiertos y permiten voces críticas dentro de sus propios medios, porque eso también le da credibilidad al medio, ¿no? Entonces, yo creo que no solamente porque mis dibujos a veces son bonitos, otras veces son menos bonitos y tal, pero yo soy más o menos consistente
tengo un nivel de trabajo aceptable, de alguna manera sobre el cual se puede confiar, hay una calidad estándar, digamos. Algunas veces, como digo, hay altibajos, como pasa en todos los oficios, pero creo que hace parte también de ese pluralismo que se maneja en muchos medios colombianos, gracias a lo cual yo trabajo en la revista Semana dibujando, escribo en el periódico El Tiempo todos los miércoles y tengo un programa todos los lunes en un canal de televisión, que son cosas completamente distintas, empresas completamente diferentes, pero en las cuales, si ustedes ven, que yo creo que esa es una cosa que para mí es muy importante, si ustedes ven, yo soy el mismo en todas partes. ¿Me explico? Si ustedes ven mis programas de televisión, leen mis columnas o miran mis caricaturas, se van a dar cuenta de lo que yo pienso de Ordóñez aquí, allá y allá. No es que yo haya aplaudido a Ordóñez y aquí le den la jeta y aquí me haga el neutral. No, en todas partes le doy en la cabeza y bien duro. Entonces, y así con todo. Entonces yo creo que hay una consistencia. Y mi trabajo, que es una cosa que es muy importante para uno como opinador, es que uno sea congruente. Entonces la gente ve mis caricaturas y saben yo qué pienso del aborto, de la eutanasia, de las parejas LGBT, de la legalización de la droga, del proceso de paz, de tal. La gente lo ve clarito y es porque lo creo yo, no porque soy amigo de un político A o B o C. A mi programa de televisión yo invito gente que antier invité a Iván Duque del Centro Democrático, porque en el Centro Democrático hay buenos muchachos, después se dañan, pero eso es otro problema, pero hay buenos muchachos, y uno los invita. Una vez invité a Pachito Santos, que él no lo ha podido dañar, ¿no? Él sigue igual de tonto. Entonces, pero es una cosa que uno tiene que intercambiar y conocer otros puntos de vista, pero la gente sabe cuáles son los puntos de vista de uno. Bueno. Atrás hay una pregunta, si la del micrófono, ya vamos por ahí. Respecto al tema que tocaba el profesor, de que el periódico ya no es un medio de comunicación que hace un cambio en la sociedad, ¿tú crees que en las redes sociales es más fácil hacer ese cambio por medio de las caricaturas, pero solo publicando como en redes sociales, haciendo más énfasis ahí? No, yo no creo. No, es que las caricaturas no cambian nada. Las caricaturas a la gente la divierten, la entretienen, la distraen, pero las caricaturas no producen cambios, no generan, no son tan importantes como para que se produzcan cambios. Entre otras cosas, digamos, yo respondería como alguna vez también me respondió este caricaturista al que les hablaba hace un rato, Fontana Rosa, que le dije yo: ¿y usted por qué hace caricaturas? Y dice: porque yo quiero cambiar las cosas. Primero quiero cambiar el carro, después quiero cambiar la casa. Y así, ¿no? Son las únicas cosas de verdad las que uno puede aspirar a cambiar. Uno con una caricatura, o con 2, o con 10, o con 1000, no cambia nada. No cambia nada. Entonces sería ser muy pretencioso. Entonces puede que le cambie a uno la vida porque las caricaturas le den muchos clics y entonces yo ya después puedo cobrar por poner un aviso de Bancolombia o de Macintosh o de Mercedes-Benz en mis caricaturas y por eso me van a pagar. Pero cambiar el mundo y la sociedad, no. ¿Allá hay alguien más? Ah, sí. Hola, buenos días. ¿Dónde? Ah, ok, es que ya había otra persona atrás. Bueno, mi pregunta tiene que ver con lo que pasa hoy en día y es muy constante tanto en los medios de comunicación como, diría yo, en toda la cotidianidad de las personas, es la censura. Entonces, ¿cómo ha reaccionado usted a este tema? ¿Alguna vez han censurado sus caricaturas? ¿Quién las ha censurado? Si ha sido por parte pues, de entramados de poder, si puede decir los nombres tal cual, si no, pues no lo haga. Pero ¿cómo ha reaccionado usted a este tema? Sí, yo he tenido dos ¿cómo se puede llamar? Dos casos de problemas con los medios en los que he trabajado. Hace 30 años, yo tenía 30, 23, ¿no? Matemática de periodista. Entonces, hace 30 años, cuando yo tenía 23 añitos, trabajaba en el periódico El Tiempo y
me cambiaron la leyenda de una caricatura, el papá de Pacho Santos. Y yo hice el reclamo, exigí que la publicaran como, tal y como yo la había llevado originalmente y con una nota de rectificación. El director del periódico me dijo que hacía eso, pero que me tenía que ir del periódico. Si yo le exigía eso, él lo hacía, pero yo me tenía que ir del periódico. Y yo le dije, listo, me voy. Me temblaban las rodillas, los ojos, los zapatos, los lápices, todo. Pero lo hice. Y gracias a eso, pues, digamos, yo no lo hice con esa intención, pero gracias a eso, entonces me llamaron de semana, me hicieron una entrevista, valoraron mi independencia para un muchacho de 23 años, etcétera, etcétera. Y en el año 95, hace 22 años, en la revista Semana, también iba a publicar una caricatura. Después volví al tiempo en otras ocasiones, y otra vez me echaron, y después volví, y ahora no me han echado. Después, en el año 95, en la revista Semana, hice una caricatura que puso muy nervioso al dueño de la revista, y entonces el dueño de la revista me dijo que no la iba a publicar. Entonces yo tenía 2 páginas y estaba ocupado una página, y me dijo, no, publique las otras, y yo le dije, no, ¿van todas o no va ninguna? No, entonces quítele este pedacito a la caricatura. Le dije, ¿va tal cual o no va? Yo me enranché porque yo dije, si yo dejo que me arregle esta caricatura, entre comillas arreglar, si yo dejo que me la arregle, mañana me va a decir dónde mercar, qué mantequilla comprar, a qué mujeres mirar, etcétera. Pues no. Entonces yo me iba de vacaciones y esa semana no salió la Bladomanía. Después de que regresé, para hacer corto el cuento, después de unas semanas en que él estuvo pensando qué hacer con mi trabajo, porque me pagaban pero no me publicaban, entonces después de un tiempo resolvimos que yo iba a hacer las caricaturas y él no volvía a mirarlas antes de ser publicadas, y si las miraba no tenía derecho a patalear, no tenía derecho a rectificar nada, ni a hacer ninguna cosa que alterara mi trabajo, ni mis nervios, claro. Y hasta hoy se ha cumplido. Entonces, hasta el día de hoy, ya, hoy en día yo en semana puedo hacer una raya de 2 páginas y la firmo, y eso es lo que sale. O puedo hacer 5 dibujos, o puedo hacer 1, como cuando se murió García Márquez hace 3 años, en fin. Pero yo creo que, ¿qué pasa? Que uno tiene que ganarse ese espacio, tiene que lucharlo, tiene que imponerse, porque si uno se deja es como cuando, si a usted el día de mañana su novio le mete un grito o le da una cachetada y usted se lo aguanta, la cosa va escalando y el día de mañana la mata, así de simple. Y eso pasa en todo. Entonces uno, ahí aprendí o confirmé que uno no le puede dar confianza al jefe como no se la puede dar a la suegra. Y allá, por acá. allá. Bueno, mi pregunta es la siguiente. ¿Cuáles son los ¿Quién criterios? habla? ¿Quién habla? ¿Dónde está? Aquí estoy. Ah, ok. ¿Cuáles son los criterios en los que usted se basa o toma como referencia para crear contenido en las diferentes plataformas en donde lo genera, con el objetivo pues de generar alguna reacción en el público, en el espectador? En general, para mí el punto de partida cuando hago una caricatura, escribo una columna, subo un video a YouTube o incluyo temas en mi programa de televisión, normalmente lo que yo busco es que pueda aportar algo. No voy a hacer una caricatura repitiendo lo mismo que ya ha dicho otra gente, o metiéndome a Twitter a ver de qué está hablando la gente y de eso la voy a hacer, no, yo trato de aportar una mirada distinta, dar una opinión diferente, enriquecer el debate, por decirlo así. Digamos que eso es para mí lo fundamental. Creo que de ahí se desprende todo lo demás que uno puede hacer alrededor de este trabajo. No caer en los lugares comunes. De hecho, yo pienso que cuando uno está haciendo un trabajo creativo,
como creo que debe ser el de uno en general en todo, ¿no? Obviamente que hay disciplinas que le dan a uno mayor flexibilidad para ser más o menos creativo, pero en un trabajo como el mío, yo por lo general descarto lo primero que se me viene a la cabeza, a no ser que lo que se me venga a la cabeza sea excepcional, cosa que no ocurre. Generalmente uno tiene que estar pedaleando. Picasso decía que la inspiración existe, pero es mejor que cuando llegue te encuentre trabajando. Entonces yo trato de buscar ideas o conceptos distintos, porque normalmente lo primero que se le viene a uno a la cabeza probablemente se le vino al otro y al otro y al otro, porque pues todos tenemos acceso a los mismos medios, a las mismas plataformas sociales, a las mismas redes, etc. Entonces creo que la brújula de todo es tratar de aportar una visión distinta. Buenos días. Hola. Mi pregunta se enfoca un poco teniendo en cuenta su trayectoria. Usted ha hecho parte pues, del periodismo tradicional y hoy en día hace parte del periodismo digital. Me gustaría saber un poco cómo logró hacer esa transición, ¿no? del periodismo de papel al de ahorita, que es inmediato, que es lo que decía ahorita, todo esto, y mantener, por decirlo así, esa denuncia sutilmente irónica y la seriedad de su periodismo, de su forma de hacer periodismo. Me parece interesante, pues digamos en su caso, en el caso de Daniel Samper, en lo que hicieron en la marcha anticorrupción, que fue genial. Me parece interesante cómo han logrado trascender de esas dos formas de periodismo y mantener la misma audiencia, incluso diría que más. Mira, hay una cosa que es muy importante tener en cuenta, y es que la principal plataforma que uno tiene para trabajar es esta, y la principal red a la que uno le debe hacer caso es lo que está aquí adentro. Entonces no importa si yo estoy trabajando en un medio tradicional, si estoy trabajando para una revista impresa o un portal de internet, si estoy diciendo cosas en Facebook o en una columna en el periódico El Tiempo, lo importante es uno saber dónde está uno. Lo importante es entender que esto, un lápiz, un computador, una red social, una conexión de banda ancha poderosísima, no te sirven para nada si no tienes nada acá. Desgraciadamente, hoy por hoy, la gente se la pasa pegada a los celulares, en las conferencias, en las comidas, en el baño, en las reuniones familiares, en todo, la gente se la pasa pegada a los celulares. Y la gente cree que está adquiriendo conocimiento, pero en realidad está perdiendo criterio, porque la gente no se detiene a pensar. La gente se sienta frente al celular, no a pensar qué puede hacer él con el celular, sino que deja que pueda hacer el celular con él. Y ese es el negocio de Zuckerberg, el negocio de los señores de Twitter, el negocio de todos los que se están enriqueciendo a costillas de nosotros. Entonces, lo importante es entender que sí, el celular me puede hacer una gran foto, me puede hacer una grabación muy linda, etc. El computador puede hacer todo lo que yo quiera, pero una cosa que yo le he tratado de inculcar a la gente con la que trabajo, y es, el computador hace todo lo que usted le diga, pero solo lo que usted le diga. Si usted va a escribir una mentira, el computador se la escribe perfecta, en letras grandes, con bordes no sé cómo, con una sombra, inclinado, puede ponerle una foto y todo. Pero si usted está diciendo la mentira, el computador no le va a corregir, ni le va a decir, eso no es así. Si usted escribe burro con B corta, probablemente no se lo diga, ¿no? Si no, no veríamos tantas burradas escritas en las redes.
Entonces, hay que tener en cuenta eso, que las herramientas, cualquiera que sea la herramienta, vuelvo, desde un lápiz hasta un computador, ninguna de estas herramientas sirve si usted no sabe cómo usarla, si no hace un buen uso de ella. Entonces, para mí las plataformas digitales son apenas una herramienta. Lo importante para mí es qué puedo hacer con esa herramienta. Y esa herramienta, hoy en día yo las mezclo mucho, digamos que yo soy crossover en eso, entonces yo meto cosas a mano en el computador, hago cosas de computador que las llevo a hacer cierto trabajo artesanal, etc. Creo que eso es lo importante, es saber qué va a decir uno, saber qué tiene para compartir con la gente. No dejarse llevar por la rapidez de las redes sociales, por la velocidad de la conexión a internet, por el tamaño de una pantalla o por el color de un lápiz, sino saber qué quiero yo decir y cómo puedo aprovechar las distintas herramientas que tengo a disposición. Adelante la pregunta. Buenos días. Al momento de crear una caricatura, ¿cuál es la ética o la moral, hasta qué línea llega usted al momento de crearla? Bueno, yo no voy a decir como dicen los uribistas, porque ellos tienen varias éticas. Ellos tienen tanta ética que tienen una para cada caso, ¿no? Entonces, había un uribista que antes de la marcha estaba invitando a marchar. Yo tuve una discusión con él en la W. Estaba invitando a marchar contra los enmermelados, porque hay mucho enmermelado en este gobierno que recibe contrato, bla, bla, bla. Y entonces le dije yo, perdóneme, ¿usted ha tenido contratos con este gobierno? Bueno, sí, pero han sido contratos que son distintos, esos no son mermelada, ¿no? Porque entonces los de los demás son mermelada, los de ellos son meritocracia. Entonces, yo por lo general, ¿qué cosas me abstengo de hacer? Lo que pasa es que, y no digo que me abstengo porque es que ni se me ocurren, pero digamos, usted nunca va a ver en mis trabajos caricaturas escatológicas, ¿no? Hay caricaturistas a los que les encanta pintar baños, les encanta pintar porquerías, les encanta pintar gente en pelota, en la cama, órganos sexuales, ¿no? Yo trato de no pintar eso pues porque digamos que es la manera de pronto fácil. A veces, ocasionalmente uno puede hacer alguna alusión, pero no, pues, pero en general sigo una norma que le aprendí a un colega periodista mayor que yo. Me dijo, yo no publico nada que me diera pena que lo vieran mis hijos. Y me parece que es una buena norma. Si yo voy a hacer algo que me dé pena que lo vea mi hija, yo tengo una hija, si me da pena que ella lo vea, no lo hago. Creo que no merece hacerse. Y puede darme pena no porque salga una vieja en pelota o un señor en pelota, sino porque puede ser también muy malo. Que mi hija diga, papá, ¿usted hizo esta vaina tan mediocre? ¿No? A mí me parece chévere que mi hija diga, papá, eso está chévere. O que me diga, está chévere, pero no sé quién es ese señor porque ella no tiene la información suficiente. Pero que me diga, uy, papá, ¿está enfermo? ¿Usted qué está haciendo pintando esas porquerías? ¿Qué es eso tan feo? ¿No? Entonces yo creo que es eso. Pero obviamente también es importante que yo no puedo inventarme cosas. Los caricaturistas podemos exagerar, pero no podemos inventar. Si el señor Nules se robó 1.000 millones o 100 millones, da igual, ya es un ladrón. Y le puedo decir ladrón. Pero si el señor no se ha robado un peso, yo no le puedo decir que se robó un centavo. ¿Sí? Entonces, uno no puede caer. Yo no puedo hacer caricaturas de oídas. A mí me llegan muchos chismes, me mandan por WhatsApp, mire que usted supo esto de fulano, usted supo esto de fulano. No me meto con la vida privada de la gente a menos que la vida privada sea relevante. Por ejemplo, si yo, pongamos un ejemplo de la ficción, digamos. Si yo soy presidente y mis hijos compran un terreno en una zona franca, pues eso ya no es la vida privada, ¿cierto? Ya no es la vida privada mía, sino que ya es
la vida pública. Si uno no quiere que se metan con su familia, pues no meta a su familia en su trabajo. Es así de simple. Entonces, yo no me meto en eso. Si alguien es gay, es mujeriego, es lesbiana, a mí no me importa, a menos que si es un ministro, un presidente, un general, un cura, si el cura viola niños, eso no es su vida privada, eso es un crimen, ¿sí? Entonces hay unas barreras, unos límites que para mí son naturales y son normales. Entonces hasta ahí llego yo, pero si yo sé algo de alguien y se lo puedo cobrar y puedo hacer que le duela y le arda por una estupidez que él dijo, yo lo hago, ¿sí? Yo no me voy a salir a burlar de... No, a mí por ejemplo, para poner un caso actual, una tuitera dijo una cantidad de tonterías sobre la muerte de Martín Elías. Una cosa que carecía de sensibilidad, que carecía de misericordia, de todo, con un muchacho que se acaba de matar y con una familia que no tiene la culpa y con un muchacho que no tenía la culpa de que su papá hubiera tenido problemas judiciales. En cambio, sí hemos debido aprovechar la muerte de este muchacho para hacer una campaña de prevención y seguridad vial, porque se mató porque iba a altísima velocidad, el carro saltó 10 metros por el aire, ¿no? Entonces cuando uno va a cierta velocidad, sobre todo en algunas carreteras del país, pues eso no es un accidente sino un suicidio, no llevaba el cinturón puesto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay maneras y hay temas de los que uno debería poder hablar sin ofender a la gente. Y esto, por ejemplo, yo creo, porque es lamentable, es muy triste que un joven talentoso, dotado para la música, que era buena persona y todo, se mate por imprudencia, y que no es el primer caso que pasa en ese círculo de la música. Entonces, creo que uno tiene que saber hasta dónde llega, por dónde les mete el diente a ciertos temas y todo eso. Creo que todavía estamos a tiempo de que alguien, la alcaldía de alguna parte, el Ministerio de Transporte, concientice a los jóvenes de la responsabilidad al conducir, al manejar borrachos o trasnochados, que es casi lo mismo, en fin, ¿no? Entonces yo creo que uno tiene que saber hasta dónde llega, hay límites que no se pueden pasar, y obviamente tener en cuenta también esa norma que dice no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Si yo doy papaya y escribo alguna estupidez en Twitter, pues me la cobran, ¿no? Ahora no quiere decir que por eso me tengan que echar la madre o amenazarme de muerte, pues no, pero pues hay que saber hasta dónde, ¿no? Yo me metí infiltrado a una marcha. Lo bueno es que no éramos infiltrados, nosotros al principio íbamos con nuestras carteleras, con Daniel Sampero Espina, y nos dejaban seguir, y nos aplaudían y todo, pero no leían. Y cuando alguno leyó, entonces ya empezaron a mirar, oh por Dios, y fue cuando empezaron las agresiones y la violencia, y los insultos y los empujones, y las tiradas de botella de toda esa gente de vino. Bueno. Allá. Buenos días. Hola. Mi pregunta es, a mí me causó mucha curiosidad escucharte decir que con las caricaturas no se puede crear un cambio, no sé si específicamente con las caricaturas, sino como con todo el contenido, pero la pregunta en particular es, ¿usted no cree que a lo largo de su carrera, así ya sea con caricaturas o con los diferentes contenidos que ha tenido a lo largo de su carrera, no ha generado un cambio importante en la sociedad y no ha generado un cambio importante, y si lo ha hecho, pues cuáles son esos objetivos en el ámbito público que ha tenido a lo largo de su carrera? Mira, yo creo que uno en esto a lo más que puede aspirar es
a tener pequeñas victorias, chiquiticas, porque uno arma roncha, porque hace que la gente se despierte como si fuera un pellizco, una cachetada, pero eso no pasa de ahí, no se genera una jurisprudencia, no se genera un cambio de mentalidad, ¿no? ¿Cuántos años lleva uno diciendo que no hay que robar, que como decían Tanas, que los recursos públicos son sagrados, que hay que respetar la vida, que no se metan con los niños, que todo eso? ¿Cuánto tiempo? Y no cambia nada. Entonces, sería muy pretencioso uno creer que sí lo va a lograr. De pronto logra que un día hablen en una emisora de un tema de esos, o que un columnista comente un artículo o una caricatura o alguna cosa de esas, pero la cosa no pasa de ahí. Sería lindo, pero desgraciadamente no ocurre.